Listo, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es la clase de operativa base. Antes de comenzar con la clase de operativa base, tenemos que recordar lo que es la estructura del mercado. Como ya sabemos, es identificar primeramente cuál es la tendencia principal. Después de detectar la tendencia principal, obviamente vamos a saber cuál es la tendencia secundaria. Si tenemos una tendencia principal bajista, ¿eso qué quiere decir? Que la tendencia secundaria vendrá a ser una tendencia alcista, ¿ok? Ahora, lo que nosotros tenemos que identificar para poder operar puede ser piso, un techo, es identificar, número uno, la tendencia principal e identificar en qué zona se encuentra. Hablando de zonas, por así decirlo, desde el comienzo hasta el final en el cual se presenta un buen retroceso, un retroceso largo, un retroceso amplio. Podríamos contarlo todo desde este punto hasta este punto de aquí como el impulso número uno de la tendencia principal. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos estar esperando el impulso el impulso número 2 de la tendencia principal. Actualmente el precio se encuentra en esta zona de aquí, un recorrido por debajo del 50% del impulso anterior, que viene a ser este de aquí, ¿no? Estos son ciertos detalles del mercado que tenemos que esperar para poder operarlos. No, no es que simplemente ya se presentaron estas variables, voy a operar. Siempre que tenemos que tener cuidado con el mercado, porque hay momentos donde nos dibujan velas que no se corresponden estructuralmente hablando, ¿no? De que en los cuerpos piensas que es un techo en este caso porque estaríamos esperando para poder operar a la baja y no nos respeta lo que sería un techo. Ahora les voy a dibujar lo que es un techo. Permítanme. Uno. Este punto de aquí, esto es un techo, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos para poder identificar un techo? Vela verde, vela roja. La vela a operar viene a ser la siguiente vela. Si la vamos contando, desde la vela verde que se forma, la primera vela verde que va a formar el techo sería la número uno. Luego sigue la número 2 que viene a ser la roja, y al final la número 3. ¿Eso qué quiere decir? Que la vela que vamos a operar es la tercera vela. ¿Cuál es el punto en el cual vamos a operar la tercera vela? En apertura o retroceso. Si es que el mercado está yendo hacia la baja, pues el retroceso vendría a significar una mecha. Una mechecita que mientras está dibujando esta vela, sube un poco hacia arriba y después comienza a bajar. ¿Cuál es uno de estos detalles? Que aquí el mercado, por lo general, sigue avanzando, pero tiene que estar entre el impulso número, bueno, ya sabemos que el impulso uno no lo vamos a operar, tiene que estar entre el impulso número 2 y, y el impulso número 3 máximo. ¿Ok? El impulso, los que nosotros vamos a operar, ¿cuál va a ser? Va a ser el número 2 y va a ser el número 3. Esos son los impulsos que nosotros vamos a operar. En este caso, como lo estoy dibujando ahora, estaríamos operando lo que serían los pisos. Después de reconocer el impulso número uno, esperamos el retroceso para operar el impulso número 2,
Si dejamos que el mercado avance, esperamos el retroceso para operar el impulso número 3. En este caso, en una tendencia alcista estaríamos operando lo que serían pisos que se vayan a formar a futuro. Y en una tendencia bajista estaríamos esperando, bueno, estaremos esperando una formación de techos para operar. ¿Ok? En una tendencia alcista operamos pisos y en una tendencia bajista operamos lo que son techos. ¿Me han comprendido básicamente cómo hacer la operativa base? Ok. Sí, Ricardo, justo el día lunes expliqué una parte de eso, por eso ya no le doy mucho énfasis hoy día. Ahora, vamos a ubicarnos en una parte X del mercado, no sé, a ver, aunque el mercado está bien feo, bastante feo. Aquí totalmente desordenado el mercado. Miren la estructura de los cuerpos, no se corresponden, no invita a operar el mercado, no invita a operar para nada. Eso no quiere decir que todo el rato haya estado así el mercado. Vamos avanzando con el mercado tranquilamente y vamos a reconocer zonas en las cuales podríamos haber operado. Por ejemplo, si hubiéramos entrado al mercado a operar desde este punto, no hubiéramos reconocido algo que nos invita a operar, hubiéramos estado esperando los pisos para operar. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia alcista. Y seguimos avanzando con el precio hasta poder identificar un piso, por así decirlo, como si fuera un piso correcto, avanzar con el mercado. Cuerpos no se corresponden. Aquí, miren cómo se corresponden los cuerpos después de esta subida. Aquí también se corresponden los cuerpos, recién me había dado cuenta. Miren, aunque sea un mercado bastante desordenado, como el precio logra respetar. Hay veces que no lo va a hacer, como en el caso de aquí. Miren este de aquí, no ha respetado, por la siguiente vela fue una vela roja. Nos volvió a dibujar otro piso, y no nos respetó la operativa base. Si yo les hiciera la pregunta, ¿por qué no me ha respetado la operativa base en este punto? ¿Qué me podrían decir ustedes? Algo simple, con lo que yo les estoy comentando. ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien, Ricardo, porque el mercado está desordenado. Si hubiera perdido operaciones es porque el mercado está desordenado. Otra explicación no encontraría. Aquí podríamos decirle, ¿no? O sea, que aquí ha comenzado a ser el patrón asesino, que es un zigzag de velas. Ahora,
¿Cómo identificar el patrón asesino y cuántas velas va a ser? Eh, por lo mismo, que lleva el nombre, es que máximo, si es que estás reconociendo ese choque de fuerzas, tanto bajista como alcista, o que se presenta al revés, que sea alcista como bajista, tenemos tres velas. La primera, la segunda y la tercera es la que vendríamos a operar. ¿Por qué? Porque generalmente el patrón asesino sí o sí te respeta tres velas. Sí o sí te respeta esas tres velas. Te puede respetar una cuarta, una quinta, una sexta, séptima, octava, novena. Hasta 12 velas he visto en zigzag, pero ya es algo bastante arriesgado. ¿Ok? Cuando se venga a presentar este tipo de movimientos en el cual veas que se estira una, se estira la otra, y están como que en un mercado como en el que estamos viendo ahora, ¿no? Que es un mercado desordenado, que el precio como sube, baja. ¿Eso qué quiere decir? Que tendremos que operar esta tercer vela en venta y dejar que el mercado se siga dibujando hasta que se libere el precio. Se libere el precio, siga avanzando e identifiquemos un nuevo punto a operar en el cual nos tendremos que hacer una idea del recorrido del precio para guiarnos después del mínimo, o sea, de este piso donde el precio, imagínense que el precio es como una pelota que va a buscar un piso en el cual rebota, va a buscar a futuro otro piso más, lo termina dibujando por encima del piso anterior y podemos ver claramente que aquí hubiera sido una operación ganadora. Ojo que sería una operación algo arriesgada por la estructura del mercado, porque es una estructura desordenada. Ahora, dense cuenta cómo en una estructura como esta respeta la operativa. Seguimos avanzando hasta lograr identificar de nuevo un piso. Aquí estaríamos identificando un piso, pero ¿cuál es el detalle? Que aquí el mercado no tenía decisión ni de subir ni de bajar. Desde el punto de aquí abajo, estamos viendo que es una tendencia alcista, pero en este punto en el cual nos encontramos ahora mismo, el precio está por así decirlo, como si fuera un precio muerto. ¿Ok? El precio está muerto. Y en este punto, ciertamente operar, obviamente todo esto no está dibujado en el mercado. Y ver que el precio ya se extendió, quiso bajar, respetó esta zona al momento de querer subir, debía subir de una manera algo fluida, o sea, debía subir ya desde aquí tranquilamente, pero no lo hizo y se quedó así. Y de este punto nos hizo un engaño el mercado, como que quería bajar y en este punto nos dibujó un piso y se fue. Este techo termina siendo más bajo que el anterior. Si colocamos unas líneas horizontales, podríamos darnos cuenta de que nos encontramos en un rango, en una tendencia lateral. Aquí hay una tendencia en la cual sabemos que el precio va a buscar pisos, techos, puede romper, pero termina reingresando, vuelve a subir, vuelve a bajar. Seguimos avanzando con el precio, lo vamos a encerrar en su rango. Y esto es algo que ha sucedido en varias tareas que he visto, que al momento de que el precio hace, por así decirlo, hace esto
Y esto lo están viendo, esta parte de aquí la están viendo como el impulso número 1. Y esto lo estarían viendo como el impulso número 2. Y vemos que el mercado, bueno, o la estructura es alcista, pero este recorrido todavía pertenece al rango, a la tendencia lateral. ¿Dónde podemos decir que recién comienza el impulso número 1? Después del rompimiento, esperar el retroceso y que este retroceso, si es que no es más de un 50% del recorrido, como en este caso, podríamos ver que este viene a ser el impulso recién, el impulso número 1, esperar el retroceso. Desde este punto hasta este punto es el impulso 1. Lo que tenemos que hacer es esperar un retroceso. Aquí no hay un piso, porque miren la diferencia del cierre, la apertura de la siguiente vela. Tenemos que seguir avanzando con el mercado. No nos desesperemos o pensemos de que ya se nos pasó la oportunidad. Simplemente, no sé si alguno de ustedes aquí ve una entrada, pero yo en lo personal, con operativa base, no, para nada. Entonces sigue avanzando el mercado, nos vuelve a dibujar un piso, hemos visto que ya nos ha roto. La línea que teníamos como techo del rango, nos vuelve a dibujar en esta zona un piso, nos damos cuenta de los cuerpos. Los cuerpos me invitan a colocar una operación en la siguiente vela. Muy bien, sí, ¿por qué? Porque bueno, no es el doble de una de las dos velas la siguiente vela. O en este caso no es la mitad de la vela anterior. ¿Ok? Hay que tener siempre cuidado con la estructura de los cuerpos de las velas para poder operar. Aquí tenemos el piso identificado. ¿Eso qué quiere decir? Está en el segundo 39, 38, 37, 36, digamos que esté hasta aquí. De aquí en el segundo ya número 31 baja, cierra, y el detalle es colocar la operación en apertura o en retroceso. Con un mercado así, pues posiblemente la desesperación nos ha hecho colocar entradas donde no debíamos haber colocado las entradas, donde se encontraba el precio, pues ya nos dimos cuenta que estaba pues, en una tendencia lateral o en un rango. Pero si nosotros ya hubiéramos estado esperando este segundo impulso, esta vela de aquí la teníamos que haber operado. Algo que va a suceder al momento de operar, chicos, es de que siempre les va a pasar la duda por la cabeza y servirá y funcionará y si respeta y si no respeta. Ustedes mismos pueden darse cuenta que en un mercado totalmente feo, cómo respetan nuestras entradas. Después de esta entrada estaríamos esperando el retroceso este es el impulso 1, este es el impulso 2, esta extensión, esto no podemos contarlo como retroceso, entonces que tenemos que seguir avanzando de nuevo con la extensión. Esto tampoco lo podemos contar como un buen retroceso. ¿Por qué? Voy a acercarme. Porque si bien el mercado aquí bajó, miren cómo de esta zona no ha bajado nada después del cierre de esta vela roja. No ha bajado más de ese punto. Si acá hubiera sido esta vela verde interrupción y bajaban unas dos, tres velas, algo promedio regular, algo así como este recorrido,
Y si aquí me hacía el dibujo de un piso, aquí aprovechaba para colocar mi operación en compra, en la tercera vela, después del piso. Pero el mercado de este punto solamente fueron 2 velas, así que no dio por así decirlo, no dio un buen retroceso. Aquí solamente fue una simple vela, tampoco me dio un buen retroceso. Aquí de nuevo igual solamente fue una simple vela, no me dio un buen retroceso. Seguimos avanzando con el mercado y desde este punto aquí el mercado ya me comienza a hacer un buen retroceso. Podemos ver una continuidad de velas bajistas en esta zona hasta que el precio llega aquí. Aquí, olvídense chicos de esto, por favor. Aquí tenemos un piso, ¿sí o no? Ya. Invita a operar los cuerpos de las velas. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros colocamos la operación en apertura o retroceso. Terminó subiendo el mercado como podemos ver y en los últimos segundos el mercado se devolvió y terminaría siendo una operación perdedora. Hubiéramos operado el primer impulso, perdón, el segundo, una extensión hasta este punto, el retroceso hasta este punto y no nos cumplió, se extendió un poco más abajo y aquí recién comienza a ser a futuro el tercer impulso. Uno de los detalles por qué no me ha cumplido, porque si estaba clarísimo, la estructura de los cuerpos de las velas estaban bastante bien, invitándome a operar. Y hemos tenido un buen retroceso, un muy buen retroceso hemos tenido en este punto aquí, un buen descenso. Eh, no tanto porque sea un poco grande, porque desde el momento en el que el precio no me daba buenos retrocesos en estas zonas, lo que tenemos que hacer nosotros es extender como, por así decirlo, como con una línea imaginaria, hasta el momento en el que el precio comienza a hacer un buen descenso. Y hasta este punto el precio estaba bien. ¿Por qué? Porque estaba respetando, voy a borrarlo para colocar una línea. El 50% más o menos sería exactamente en ese punto. ¿Te das cuenta esta línea? Este punto de aquí estaría respetando el 50%. Y lo respetó bastante bien porque justo en ese punto nos ha dibujado un piso. Pero el mercado no nos ha respetado la operativa. Tomó la decisión de bajarse un poco más por debajo del 50% al momento de perder esta operación. Pues algo nos quiere decir el mercado. Dejamos que avance. Miren cómo se desploma, cómo vuelve a subir en esta zona, cómo vuelve a chocar el techo del rango anterior para seguir avanzando con el precio. Volvió a subir, volvió a bajar. Aquí podremos estar viendo una tendencia bajista. Podríamos ya ver impulso 1, retroceso. Es un retroceso muy, pero muy largo. Está pasando el 50%. Viene a extenderse bastante, bastante lejos y se vuelve a recuperar con las siguientes velas. De nuevo, si esto lo consideraríamos como un impulso, sería anulado por este otro movimiento del mercado que fue al alza. Y al momento en el que el mercado comienza a hacer esto, ya comienza a pasar por nuestra cabeza, ok, no me está respetando, no me respetó la operativa base aquí. El precio se está extendiendo y está siendo contrarrestado. No puedo considerarlo como un impulso este de aquí, y este de aquí posiblemente lo podría considerar como un impulso, pero el precio tendría que respetarme un 50% de su recorrido.
De nuevo, si quieren se pueden hallar con una línea horizontal, perdón, con una línea de punto a punto. El precio terminó rompiendo el 50%. Y ya por nuestra cabeza, ¿qué tiene que estar comenzando a pasar? No me está respetando el 50%, sino que se extiende un poco más. ¿Eso qué quiere decir? Que el precio de nuevo va a estar en un rango entre este máximo y este mínimo. El precio es libre de moverse entre estos puntos, entre este punto y este punto. El precio es totalmente libre de hacerlo. Ahora, esto está sucediendo y esto literal me está invitando a no operar con operativa base porque la operativa base es para aplicarla en tendencias claras. En un rango, obviamente, como lo podemos ver ahora, nos va a hacer las jugarretas de que a veces sí lo va a respetar, a veces no lo va a respetar. Y esos son detalles del mercado que espero que los estén apuntando, por favor, chicos. Al momento en el que no nos respete, es simplemente preguntarnos, ¿por qué no nos respetó? ¿Qué está sucediendo? El precio está rompiendo por debajo del 50% del impulso. Vamos a ver qué va a ser el precio futuro. Apenas el precio realice un estirón como este, yo podría estar esperando este movimiento del mercado. ¿Por qué? Porque esta zona viene a ser una zona ya de extensión amplia, puntos, a diferencia de esta tendencia clara alcista, aquí el precio ha generado movimientos en un rango, ha respetado de nuevo una estructura alcista y de nuevo está en un rango, en una tendencia lateral. Estamos viendo estas extensiones. Estas extensiones de precio son operables, pero tenemos que aprender a identificar los puntos máximos donde el precio va a darse la vuelta. Porque el precio se estira como una liga y regresa, vuelve a estirarse y regresa, vuelve a estirarse y regresa, vuelve a estirarse y regresa, vuelve a estirarse, regresa, vuelve a estirarse y regresa. Los puntos donde nosotros podríamos estar viendo una posible entrada en estas zonas laterales, con rangos, en estas tendencias laterales, es esperar los máximos y mínimos que nos vaya a dejar. Y aquí sí les recomendaría que coloquen una operación, por así decirlo, como a 2 minutos, 3, pero en zonas máximas. Por ejemplo, hubiéramos podido haber colocado una operación en este punto de aquí, a 3 minutos, 1, 2, 3, operación ganadora. Ahora, obviamente, en este recorrido no vamos a operar. Tenemos que esperar que sea una extensión. Los que han estado atentos, más o menos, ¿qué porcentaje tendríamos que estar esperando que llegue a romper? Muy bien. Con una simple línea como la que ustedes ven aquí, esto nos da una guía de que el precio va a llegar a romper esta zona. Al momento de romper, y si rompe como lo ha hecho con este movimiento, porque deja una mecha, podríamos colocar una compra en esta zona de aquí. Compra a 2, 3 minutos. 1, 2, 3. Diferencia entre los pisos, pero no me está respetando porque se ha extendido más de un 50% del recorrido del impulso. Ya fue una operación ganadora aquí, una segunda operación ganadora acá. Vemos la extensión del precio. Bueno, esa línea está. Chicos, aquí les estoy diciendo de 2 a 3 velas por el hecho de que estamos viendo extensiones. ¿Y qué puede suceder en este punto? Que nosotros podríamos colocar una operación al cierre de esta vela y el precio se puede ir 1, 2,
y reingrese con una vela súper grandota y terminamos ganando una operación. Buena pregunta, Yediel. Cuando está en rango también se tiene que tener en cuenta el tamaño de las velas. Más que el tamaño de las velas, el punto de extensión. Extensión, extensión, extensión. Pero tenemos que hacernos una idea promedio de hasta dónde va a ir el precio. En este caso ya colocamos una operación en compra que fue ganadora. En este punto, por velas como esta vela roja, miren a cuántas velas verdes termina comiéndose esta vela roja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bastantes velas. Es que les doy la recomendación de 2 a 3 velas. La extensión después de que el precio se estire. Aquí la operación, si logramos colocar la operación después del rompimiento de un 50% del movimiento, a ver, ya, aquí está. ¿Eso qué quiere decir? El precio subió, ganamos la operación, el precio rompió esta zona, aquí todavía está cerca del 50%, se estiró, se estiró, se estiró, venta desde esta vela o de esta vela. Mientras más esperemos que se estire después del rompimiento de un 60%, ya es un poco, no sé, sería como que posiblemente operemos la vela que se viera a la baja, después del rompimiento del 60%. Ahí podríamos comenzar a colocar ya la operación después de la extensión. Extensión, les digo, después del movimiento alcista, es estas velas que estamos viendo aquí. Y como les comenté el día lunes, el precio arranca, podríamos operar el inicio, no operamos el intermedio y sí el final. Tenemos que tener esto en la cabeza bien metido. Inicio, intermedio no y final sí, para poder operar inicio y final. En este caso, inicio, miren cómo se presentó este intermedio. Aquí podríamos considerarlo un final, pero lo ha hecho una sola vela. Tienen que hacerlo varias velas, como en este caso de aquí. Aquí lo han hecho varias velas, un inicio, un intermedio, de nuevo un final con varias velas. Este fue un inicio que se vino hasta esta zona desde aquí arriba hasta aquí, un intermedio y un final. Estos son movimientos de las velas, pero miren cómo estamos en un mercado súper, súper desordenado, en un rango en el cual podemos operar. Entrada a 2, 3 minutos como les comenté, colocamos la entrada al cierre de la vela, 1, 2, dábamos la opción por perdida y se metía de nuevo. Operar en un rango de cierta manera es bastante complicada. Tenemos que aprender a ajustar el ojo para colocar las entradas. Como pueden ver, el mercado está súper desordenado. Ahorita les estoy explicando cómo poder operar en un rango, en una lateralidad, en el cual podemos aprovechar el momento de que el mercado hace las extensiones. Ha estado súper, súper volátil, tanto a la alza como a la baja, y súper loco el mercado, estructuralmente hablando. Quiero ver otra divisa, a ver si es que está. No, no han estado iguales. Todas han estado iguales. Sí, todas han estado iguales. Todas han estado súper, súper desordenadas. Por el momento, cuando vean que el mercado está así de desordenado estructuralmente, les recomiendo que no operen. Simplemente vean cómo se va dibujando el mercado. Avanzar con el mercado, simplemente verlo y seguir avanzando.
Ir identificando. Avanzar, avanzar. Aquí no me respetó, aquí sí me respetan cuerpos, aunque hay una ligera diferencia. Se está respetando aquí la entrada en techo. Vuelvo a subir. Esta ya no la operaría. Sigue avanzando el mercado. Esta tampoco la operaría. Comenzamos a ver la diferencia entre los techos. Techo en este punto, apertura, retroceso, venta. Apertura, retroceso, venta, una operación ganadora. Ya por el tamaño de este cuerpito ya ahí termina la operación. Esperar a que el mercado de nuevo me genere un techo, pero tenemos que tener cuidado porque estructuralmente tendría que romper para aprovechar otro retroceso y operar. En esta zona de aquí el mercado ha llegado a chocar, ha retrocedido, aquí no está respetando